Pasamos entonces a la tercera intervención. Marta Lamas es una reconocida feminista en México y en la región y en el mundo, diría yo, etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología y Historia, doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es en la actualidad profesora y investigadora de la Coordinación de Humanidades, que está adscrita al Programa de Estudios de Género de la UNAM, y también es profesora en el Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ¿no? Tiene una amplia experiencia editorial y participando en comités editoriales. Se destaca desde luego su fundación y el trabajo en la dirección de Debate Feminista, una journal independiente de crítica cultural y política que el año pasado cumplió 25 años, fundadora también del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y del Grupo de Información en Reproducción Elegida y editorialista en la revista Proceso y pues en varias publicaciones y también en televisión. Tiene una gran cantidad de libros publicados sobre justamente feminismo, género, miradas feministas del siglo XX, que hoy en día pues ya son textos en muchos de los programas de género, en muchos de los estudios feministas que se están desarrollando en nuestra región. Marta. Gracias, Ana. Muchas gracias. Agradezco la invitación de la Embajada de Suecia y de la Biblioteca Vasconcelos y me complace estar con Juan Carlos y con Ricardo. A ver, el planteamiento de que mujeres y hombres somos iguales en tantos seres humanos y diferentes en tantos sexos, necesita que nos demos cuenta que como seres humanos somos seres biopsicosociales, la parte biológica, lo que se llama la carne, la sangre, las hormonas, ¿no? La parte psíquica, donde está el inconsciente, que juega un papel muy importante, y la parte social, ¿no? Son los componentes que vamos a tener, pero que se van, digamos, a troquelar de manera distinta por la cultura. La simbolización de la diferencia sexual, los significados que le vamos a otorgar a esa diferencia sexual que es evidente, va a producir creencias culturales e individuales sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Las creencias van a estar no solo en la mente, que sería lo social, sino también en el inconsciente. Y vemos que la diferencia sexual es igual, la sexuación, las personas escandinavas, los mexicanos, si trajéramos aquí a un grupo de personas musulmanas, ¿verdad?, y el embajador nos pidiera a todos que nos encueráramos, pues veríamos que todos los hombres escandinavos, mexicanos y musulmanes tienen lo mismo y las mujeres también. Pero el género, como decía Ricardo, lo que se considera propio de cada sexo, es muy distinto en cada uno de estos países. Y eso siempre lo uso yo como una explicación para que nos vayan entendiendo que para mí el género es un filtro cultural a través del cual vemos el mundo, es una forma de interrelación. Los hombres entre los hombres se tratan de una manera distinta que las mujeres entre las mujeres o que los hombres con las mujeres, y también es una identidad. Por eso a veces hay confusiones, como bien decía Ricardo, cuando se habla de género, porque hay personas que piensan que género son las mujeres, otros piensan que género es la identidad de género, y hay personas que vemos que hay relaciones de género y mandatos de género también. Entonces, desde el planteamiento de que el género es una lógica de la cultura que está presente en todas las situaciones sociales, que tiñe la construcción de la identidad psíquica y que condiciona las reglas de convivencia y el sistema jurídico, es que hay este planteamiento de que esta lógica de género tiene mandatos de la feminidad, lo propio de las mujeres, y mandatos de la masculinidad. Y aunque los mandatos se han ido transformando histórica y culturalmente de acuerdo a las épocas, las regiones geográficas y los contenidos culturales de las diversas civilizaciones, ¿no?, los mandatos se han ido volviendo una forma de discriminación
aunque las personas que los viven están convencidas pues, de que eso es lo natural. A las mujeres les tocan cierto tipo de tareas, de características y de atribuciones, y a los hombres otras. Básicamente la repartición es esta, ¿no? Las mujeres tradicionalmente se ve que les toca este trabajo de crianza y de cuidado, y a los hombres las labores de provisión y de defensa. Y mi planteamiento es que ambas tareas tienen altos costos personales tanto para los hombres como para las mujeres. Pero además, que esta desigualdad en una división sexual del trabajo que se sigue manteniendo en nuestro país bastante marcada, no solo representa estas cargas específicas para mujeres y para hombres, sino que además condiciona el modelo económico y sostiene el esquema social que produce sufrimientos de todo tipo. ¿Y por qué esta división, esta segregación laboral que produce discriminación y dolor, que obstaculiza un desarrollo económico más equitativo, no se aborda como un problema en la discusión política? Digo, hay grupos elitistas que sí la abordan, pero no es el tema, no está puesto en la agenda de la discusión de los partidos. Y básicamente porque todos, mujeres y hombres por igual, vemos esta repartición existente como natural. Así, la mayoría de las hembras humanas aspira a ser lo que la sociedad valora como femeninas y a cumplir con las tareas y atribuciones propias de su sexo, y la mayoría de los machos humanos aspira a ser lo que se valora como masculinos y a cumplir las prescripciones de los hombres. Y el mandato de la masculinidad hace que los hombres acepten una cultura laboral enajenante y sobreexplotadora. Hay muchísimos ejemplos. El Simone de Beauvoir ha estado haciendo talleres ahora en oficinas de gobierno, y hay trabajadores que nos cuentan pues que el jefe se va a comer de 3 a 6 de la tarde y a las 6 que llega les empieza a pasar el trabajo a las 7 de la noche y están saliendo todos los días a las 10, a las 11 de la noche, y los hombres no pueden protestar, no pueden agarrar y decir, oiga, yo quiero regresar a bañar a mi hijito o a ver la tarea de... No, pues, pinche mandilón, que no tienes a tu mujer que se ocupe de esas cosas, ¿no? Y por el otro lado, el mandato de la feminidad lleva a las mujeres a autoexplotarse abnegadamente en el ámbito doméstico. Las mamás se sacrifican por los hijos. Y la carga simbólica de la virilidad va a desactivar en la gran mayoría de los hombres un cuestionamiento del trabajo explotador y desgastante, mientras que esta carga simbólica de la feminidad va a hacer que la mayoría de las mujeres funcionen como madres o como esposas abnegadas, cuya realización se da mediante el sacrificio personal. Pero a mí lo que me interesa subrayar el día de hoy, porque la plática es sobre masculinidad, es que la masculinidad impide a los varones quejarse de este trabajo explotador y desgastante. Hay un antropólogo, sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que dice que este privilegio masculino del que se habla, que los hombres son los que dominan y la dominación masculina, no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y la contención permanente, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad. Yo soy macho, yo me aguanto, yo no protesto, yo no chillo, yo no me pongo el casco, yo soy valiente, yo me arriesgo, ¿no? Para los hombres tiene un gran costo personal asumir esta representación hegemónica o dominante de la virilidad. Indiferencia ante el peligro, no pueden decir tengo miedo, dificultad para expresar emociones, menosprecio de lo femenino y afirmación de la autoridad en cualquier nivel. Entonces, la masculinidad tiene muchas expresiones que van desde un paternalismo protector hasta el machismo despiadado, y aquí la pregunta sería, además viviendo en México, ¿qué es eso de machismo? ¿Es una conducta individual? ¿Es una característica cultural? ¿O es un problema público?
Fíjense, el Diccionario de la Lengua Española dice que machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Hay un diccionario un poco más moderno que dice, ay no, perdón, ya no lo puse el más moderno, que decía que era una actitud que podían tener también las otras personas. Aquí traigo la cita de Monsiváis, que dice que la ideología de la superioridad masculina es este fondo doctrinario del machismo y del patriarcado. El varón machista suele ser galante y caballeroso con las mujeres con las que no intima, pero llega a ser violento con las que considera de su propiedad. Y en una publicación de la UNESCO que se llama Las violencias y sus causas, el psicólogo social Otto Klinneberg advirtió esta relación entre machismo y violencia. Y en los espacios cercanos a la política, los diputados, los senadores, algunos funcionarios, ya en México muchos hombres empiezan a expresar opiniones antimachistas, o como se suele decir, políticamente correctas. Incluso, entre un número cada vez mayor, se da un exhibicionismo discursivo antimachista para mostrarse progresistas. No, es que mi mujer me pone a hacer tareas en la casa, es que a mí me encanta cambiarle los pañales a mi bebé, etc. Ahí ya empieza a haber todo un discurso al respecto. Hay un investigador, sociólogo, Irwin Cornell, que dice que la masculinidad hegemónica se caracteriza por la centralidad que tiene el poder, su búsqueda, su afirmación y su abuso. Entonces vamos viendo que cuando se habla de masculinidad se habla de poder, pero no se habla de sufrimiento, o pocas veces, creo que Juan Carlos sí lo hace, no es de las excepciones, pero la masculinidad puede ser una fuente de sufrimiento, no solo para quienes viven la masculinidad, los varones, sino que además produce una cantidad de importantes dificultades para una convivencia democrática. Bourdieu también dice que estas tendencias que llevan a reivindicar y a ejercer la dominación no están inscritas en la naturaleza, no están en nuestros genes, sino que son construidas por un prolongado trabajo de socialización, o sea, de diferenciación activa en relación con el sexo opuesto. ¿Qué hay en la estructura de nuestra sociedad para que grandes sectores de la población sean machistas? Yo creo que lo que hay es un orden simbólico de género basado en esta división sexual del trabajo. Y Bourdieu nos vuelve a decir que el orden social patriarcal está tan profundamente arraigado que no requiere justificación, se impone a sí mismo como autoevidente y es considerado como natural gracias al acuerdo casi perfecto e inmediato que obtiene de las estructuras sociales, tales como la organización social del espacio y el tiempo y la división sexual del trabajo. Entonces, esto nos lleva a ir afinando que el sistema patriarcal tiene que ser entendido en términos de intercambios y condiciones sociales que como tales remiten a fenómenos mucho más estructurales como esta división sexual del trabajo y como la separación del ámbito privado y el ámbito público. El Estado y las empresas, lo que se llama el mercado, operan con la premisa de que la división sexual del trabajo bajo la cual las mujeres opera con la premisa de la división sexual del trabajo, bajo la cual las mujeres son las responsables de ese trabajo de cuidado, trabajo doméstico, trabajo de amor, ¿verdad? No obstante, cada día hay un mayor ingreso de estas mujeres a la fuerza de trabajo y a los espacios de poder público. Y esto ha producido un gran desequilibrio entre el grupo de las mujeres y el grupo de los varones. Paul Kershaw, que es un investigador canadiense, dice que el patriarcado incluye una amplia gama de incentivos culturales, políticos y económicos que incitan a los hombres a comportarse de manera no óptima desde el punto de vista social,
qué elegancia, ¿verdad? No óptimo. Somos cabrones, ¿cuál no óptimo? Realizando una cantidad mucho menor de actividades de cuidado de las que tendrían que asumir si no existiera esta división sexual del trabajo. Y esta incompatibilidad social, no porque sea incompatible en sí misma, sino porque la forma en que está organizado el trabajo asalariado y los horarios de trabajo y el sistema social, hace que sean incompatibles las responsabilidades familiares y laborales, y esto tiene consecuencias no solo en las mujeres y en los hombres a nivel individual, sino en la sociedad en su conjunto. La Organización Internacional del Trabajo y el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo señalan que la falta de medidas efectivas para la conciliación entre los ámbitos laboral y familiar no es un problema de las mujeres que se quejan o de los hombres que no lo pueden hacer, sino que es un problema que compromete decisivamente las posibilidades de desarrollo humano de las naciones. Tener poder económico, permite descargarse de las responsabilidades de cuidado. Y en México, según el trabajo del INEGI, Mujeres y Hombres en México 2012, solo el 8.9% de los varones realiza trabajos de cuidado. Para transformar estas condiciones de desigualdad, hay que empezar por tomar conciencia de los mandatos de género en las relaciones sociales existentes. También hay que desarrollar políticas equitativas e impulsar acciones afirmativas. Pero sobre todo hay que formular modos de razonamiento y estrategias de acción para que la sociedad vea sus injusticias y decida cambiar hacia comportamientos colectivos más libres y solidarios, más democráticos y modernos. Algunas mujeres, las feministas por ejemplo, las funcionarias de ONU Mujeres, hemos podido expresarnos públicamente contra la desigual división sexual del trabajo de cuidado. Pero los varones que también sufren por su carga excesiva en la provisión y la defensa, no pueden expresarlo por el mandato cultural de la masculinidad. A mí siempre me sorprende que los hombres no protesten que el servicio militar solo sea de hombres. O hacemos como en Costa Rica, que acabaron con el ejército y el servicio militar y que nadie vaya a la guerra, o si no, nada más porque ellos tienen que ir a hacer servicio militar y exponerse. Pero el problema es que cuando el Estado no conceptualiza esta desigualdad de género como un problema público, se abstiene de abordarla y de resolverla. Y para mí la conceptualización no es decir que se pone perspectiva de género desde las distintas secretarías, ¿no? Porque eso ha sido como un recurso más bien retórico para definir algún tipo de política pública, pero no hay una visión de conjunto que ponga en el centro de la agenda política el tema conciliación trabajo-familia. Y como el Estado está gobernado principalmente por varones, tenemos de repente una secretaria del turismo, una secretaria de desarrollo social, pero gobernación, hacienda, donde está verdaderamente la ejecución de la política de Estado, ¿no? Está gobernada principalmente por varones que asumen el mandato de la masculinidad y sus políticas públicas refuerzan la pauta de incentivos de género que induce a los hombres a trabajar en horarios brutalmente extensos y a depositar una energía extraordinaria en demostrar todo el tiempo su virilidad. Se necesita que los hombres empiecen a ver de otra manera sus responsabilidades y disfrutes, que se quejen de la carga de la provisión y de la defensa y que exijan medidas para compartir la responsabilidad y el disfrute del cuidado. Esto implica una ruptura con las creencias y prescripciones inscritas en los mandatos de la feminidad y de la masculinidad. El género, como bien lo dijo Ricardo, es una problemática social que nos afecta a todas las personas, hombres y mujeres. Y abordar los problemas de género, entre ellos el de la masculinidad, es clave para la construcción de una agenda política igualitaria.
para transformar el género y sus mandatos se requiere pensamiento y acción. Y aquí el conocimiento tiene un papel fundamental. No solo porque con conocimiento hay prosperidad cultural y económica en un país, sino principalmente para la calidad democrática de la sociedad. Hay un autor que me gusta mucho, un filósofo vasco que fue diputado del Partido Nacionalista Vasco, luego fue el director del presidente del Instituto de Gobernanza en el País Vasco, que sostiene que la función más importante del conocimiento consiste en convertirse en el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un espacio democrático de vida común entre los seres humanos. El conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para convivir. Mujeres y hombres que somos iguales en tantos seres humanos, pero diferentes en tantos sexos, tienen que reconocerse eso en los programas de trabajo y políticas públicas que deben diseñarse con el objetivo de lograr igualdad con reconocimiento de la diferencia, equidad de género. Eso es equidad, igualdad con reconocimiento de las diferencias. Y la equidad de género resulta un requisito fundamental para abatir esquemas arcaicos y discriminatorios que producen desigualdad social. Y cuando hablamos de equidad de género, hablamos de eliminar las cargas excesivas que viven de manera similar, aunque con contenidos distintos, las mujeres y los hombres. Finalmente, es fundamental que los varones se den cuenta del costo que tiene la masculinidad y de las cargas excesivas que viven. Mientras no protesten, seguirán reproduciendo la dominación y el sufrimiento. Muchas gracias.